Adelante, doctor. Muy bien, feliz sábado. Un gran gozo que nos podamos reunir otra vez para seguir nuestro estudio acerca de revelación. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amante Dios y Padre, le damos gracias por este sábado. Gracias, Dios, por todas sus misericordias y bendiciones. Gracias por su compañía. Gracias, Señor, por el elevado llamado que nos hace. Gracias, Señor, por la manera que nos trata. Yo le pido ahora a Dios que su Espíritu nos guíe, que nos diga toda verdad, que podamos tener discernimiento, que podamos adquirir entendimiento, que alcancemos sabiduría, que en nosotros se cumpla su propósito de que la tierra se llene del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La última vez nos quedamos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vimos en el capítulo 4 que se abre una puerta en el cielo, invitan a Juan a que entre, porque hay algo que el revelador, que es Jesús, le quiere mostrar. Le dice, ven y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y Juan entra y tiene una visión del trono de Dios, de la sala del trono de gobierno del universo. Y vimos en el capítulo 5 que podríamos dividirlo en dos partes, por decirlo así. En la primera mitad, la primera parte del capítulo 5, vemos que hay, por decirlo así, una crisis en el concilio celestial. Juan llora, no aparece, se lanza una búsqueda que inicialmente retorna vacía, buscando a alguien que pueda desatar los sellos, los 7 sellos que atan el rollo que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Pero finalmente aparece el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que cuando Juan lo ve, resulta que es un cordero que tiene todas las marcas de haber sido violentamente matado. Y cuando él toma el rollo, el libro sellado, entonces la segunda mitad del capítulo 5 se convierte en una celebración, alabanza, prorrumpen, que finalmente termina envolviendo a toda la creación, porque ahora lo que había estado sellado ahora queda a la vista. Y estudiamos que y aquí ya llegamos a la semana pasada, que el rompimiento, el desatar los sellos, lo que trae es un entendimiento, un conocimiento a nivel del entendimiento. No es tanto el qué contiene, no es tanto lo que desenrollar el pergamino revela a nivel de información. No es información nueva, es simplemente un entendimiento nuevo. Lo que el desatamiento de los sellos trae es un desatar del entendimiento.
que lo que antes no se entendía o había un entendimiento incompleto o había sido mal entendido o mal interpretado, ahora a la luz del león de la tribu de Judá, de la raíz de David, del cordero inmolado, ahora se puede entender la misma realidad de una manera correcta. Todo esto encaja con la misión central del libro completo. Es la revelación de Jesucristo, es un apocalipsis de Jesucristo. Y ya vimos que cuando se comienzan a desatar los sellos y se desatan los primeros 4, aparecen 4 jinetes, el primero de los cuales viene montado en un caballo blanco. Así que nos presenta, como vimos en Mateo 24, la misma secuencia, que hay un poder engañoso que se presenta, que entra a la escena haciéndose pasar por Dios, que se sienta en el templo de Dios, como dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vimos que Jesús, cuando aparece en Apocalipsis en el capítulo 19, aparece en un caballo blanco también. Así que podríamos decirlo como una metáfora que este personaje que aparece, el primer jinete que aparece al desatarse el primer sello, nos advierte que hay un poder engañoso que quiere atribuirle su actividad, su acción a Dios. Que parezca que es Dios quien está causando las cosas que Él causa, que Él produce. Por eso este jinete viene acompañado de estos otros 3 como un grupo que trae guerra, violencia, hambruna, escasez, pestilencias. Todas estas calamidades tienen como fundamento un engaño, una mentira. Voy a decir entre paréntesis aquí, esto es cierto no solamente a nivel cósmico, como estamos viendo aquí, sino a nivel individual. Cada cosa mala que ocurre en nuestras vidas tiene como base, su fundamento es una mentira creída. Por eso, el verdadero jinete del caballo blanco, su arma no es un arco, sino una espada de doble filo que sale de su boca, es la verdad. Porque con la verdad es que él destruye hace añicos, demuele toda calamidad y mal, porque la verdad tiene ese poder sobre la mentira, la hace añicos, la demuele. Y si se quita el fundamento de cualquier edificio, incluyendo los edificios que están edificados sobre la mentira, ellos solitos se demuelen. Así que vemos entonces que engañador, a pesar de que perdió la guerra, ya lo leímos en el capítulo 5 de Apocalipsis, me dice que el Cordero es digno de desatar los sellos porque él viene de la batalla que ganó, él ha vencido, él ha salido airoso, él prevaleció en la guerra. Pero vamos a ver vez tras vez, esta es la primera iteración, el caballo blanco, que él sale determinado a seguir peleando. Y lo vamos a ver vez tras vez, lo vamos a ver en el capítulo 3, lo vamos a ver. De hecho, lo vamos a ver todavía al final,
ya después que la Nueva Jerusalén ha descendido, todavía persiste en seguir peleando. Así que aquí nos quedamos la última vez hasta el cuarto sello en el versículo 8, la vez pasada. Así que retomamos nuestro estudio en el versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y clamaban a gran voz diciendo, ¿cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El rompimiento del quinto sello marca un punto neurálgico en el proyecto revelatorio de Dios. Recordemos que esto está ocurriendo a la vista del cosmos, que esta pregunta que se hace aquí desde la perspectiva humana tiene un alcance cósmico. Es una pregunta que se hace en público. Y está incluida aquí, de nuevo, en el proyecto revelatorio. Así que vemos o evidencia más de que hay transparencia de parte de Dios. Lo que hace esta pregunta neurálgica es porque en realidad va al corazón de la dinámica del conflicto cósmico. La pregunta es, estas son personas que han sido muertos, que han sido víctimas de la violencia de los enemigos de Dios. Esta es la gente que ha sido leal a Dios. Este es el pueblo de Dios. Esta es la gente buena. Esta es la gente que está de parte del Cordero. Y ellos han sido muertos y han sido muertos injustamente, porque han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esta palabra testimonio es mártir. El método, la herramienta que el Cordero usa y la gente que está con él para pelear es el testimonio. Ellos testifican de una realidad que está en armonía con la mente de Dios y del Cordero. Ellos han desarrollado un carácter, ellos se comportan de una manera externa que testifica acerca de una realidad interna. Ellos han conocido la mente de Dios, los propósitos de Dios, los asuntos de Dios.
los caminos de Dios. Todas esas son frases que Jehová ha usado para referirse a sus cosas. Él dijo, esconderé yo a Abraham mis caminos, mis asuntos, mis negocios. Una de esas preguntas que trae consigo mismo la respuesta, que es no, yo no se los voy a esconder. O también dice de Moisés, a Moisés yo le revelé mis caminos, mis asuntos. Esta es esa gente que han conocido la mente de Cristo. Y por esa causa han sido objeto de violencia. Fueron matados. Y la pregunta que ellos hacen, y yo me tomé el tiempo de que identificáramos bien quién es el que hace la pregunta, quiénes son los que hacen la pregunta, porque esta es la gente que es amiga de Dios que hace esta pregunta. La pregunta es impactante. La pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas? Que el Dios de justicia, dicen ellos, no está haciendo justicia. La evidencia es que ellos están muertos injustamente. El mal se le ha dado rienda suelta. Yo mencioné en uno de estos días pasados que si hay una evidencia fuerte, poderosa, contundente y demoledora al argumento de que es Cristo el que está trayendo esta realidad a la existencia, la de los primeros 4 sellos, entonces esta pregunta no hace ningún sentido. En otras palabras, si Dios es el que viene actuando, trayendo guerras y violencias y pestilencias y ¿cómo se llama? Hambruna y mortandad sobre la tierra en los primeros 4 sellos, entonces esta pregunta no encaja. Porque la pregunta implica que hay inacción divina. Implica que Dios no está actuando, que Dios no está juzgando, que Dios no está vindicando. La Reina Valera dice venganza. Tal vez una mejor palabra es vindicar en los moradores, vindicarnos con la gente que derramó nuestra sangre en la tierra. Yo quiero que notemos que la premisa en la pregunta es que hay inactividad divina, que hay inacción divina, que Dios no está actuando, trayendo orden, retribuyéndole, dándole a cada quien según hace. Así que en ese sentido, la pregunta también, número 2, es un ataque contundente a la idea del Dios que gobierna el universo usando un tipo de justicia retributiva, donde Él le da a cada quien su retribución como corresponde. La respuesta a esa pregunta, dependiendo del punto de vista que usted tome, en realidad empeora las cosas. Porque si la respuesta es, versículo 11, que se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Así que la respuesta pareciese ser, no solamente no ha actuado Dios castigando al malo, sino que sabes que no tiene planes de hacerlo tampoco. Faltan más. Yo dije que depende de la manera como leamos, porque me dice que hay dos cosas. Vimos lo que se les dijo, que es la segunda cosa, pero la primera cosa que sucede es que dice que se le dieron vestiduras blancas. Así que encontramos que ellos han sido entonces, al dársele vestiduras blancas, declarados que son parte del grupo de los triunfadores. Conocemos el cuadro, los triunfadores terminan vestidos de blanco. Así que se le dieron vestiduras blancas, significan que ellos están de parte, son del grupo que triunfa. Así que en ese sentido han sido vindicados. Pero si la expectativa es que debe de haber retribución, que debe de haber, además de vindicación, debe de haber castigo al que hizo el mal, entonces la respuesta es insatisfactoria. O para decirlo más correctamente, no reúne las expectativas del que hace la pregunta. Si el que hace la pregunta tiene la expectativa de que no solamente, vamos a ver si defino dos términos antes de entrar allí. El primer término es vindicación. El segundo término es venganza o castigo. El término vindicación se refiere a algo que tú haces a favor de alguien que ha sido víctima de una injusticia. Así que tú haces esto a favor del que ha sido victimizado. El castigo es donde tú tomas represalias contra el que le hizo el daño a la víctima. Vemos aquí que la acción de Dios es vindicativa. Él le da las vestiduras blancas a los que fueron víctimas de la injusticia. Pero con respecto a castigo, con respecto al que le hizo el daño a los que recibieron las vestiduras blancas, no hay acción. Al contrario, se les dice, mira, otros van a venir aquí, se le van a unir a ustedes, le dicen a las víctimas. Eso significa que la misma política va a continuar. En un sentido no nos debe sorprender porque la Biblia enfatiza en cada oportunidad que tiene que Dios no cambia, que es el mismo. No cambia porque hay perfección en todo lo que hace. Así que encontramos aquí en esta pregunta y todas las implicaciones y las respuestas que se le dan entre el reclamo de las víctimas y la respuesta que reciben, una piedra angular, por decirlo así. Tenemos un ingrediente clave que nos ayuda a entender acerca de Dios, de su carácter y cómo Él maneja el conflicto cósmico. Esto es, cómo gobierna el universo, cómo interpretamos la realidad en la que estamos envueltos. Porque esta gente de la que se está hablando aquí en el quinto sello, somos nosotros. Ya hay dos grupos, están los que victimizan y están los que están siendo
victimizados. Yo me quiero contar entre los que va a recibir vestiduras blancas. No me quiero contar en el otro grupo. Pero aquí están todos. E ilumina poderosamente cómo Dios maneja el conflicto. Ilumina poderosamente rasgos de carácter acerca de Dios y vemos que Dios verdaderamente no es, no opera, no trabaja con justicia retributiva. No tiene planes de castigar al malo. Que Dios no tiene proyecto de condenación, como dice Romanos 8:1. Dios o San Juan 3:17. Dios no tiene planes de condenar ni de castigar a nadie, nunca, no lo ha hecho ni lo hará. No es su trabajo. Su trabajo es la de salvar al malo, la de reproducir su carácter, la de rescatar y sanar al malo, al violento, al injusto, al impío, al que busca a los Caínes. Ese es su plan y esa es la totalidad de su plan para ellos. Y hasta el último instante en eso va a estar empeñado completamente, 100%, vaciando todos los recursos del cielo. Todo, no queda piedra sin mover. No hay esfuerzo que Dios no agote para salvar. No tiene ningún otro plan hacia el malo, ningún otro. Del versículo 12 hasta el 17 aparece el sexto sello y concluye con una pregunta vital a la que tenemos que conocerle la respuesta. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Aquí encontramos al desatarse el sexto sello que por decirlo así aparece un proceso de, yo voy a inventarme una palabra, de descreación. Es como tomar la narrativa de Génesis 1, de la creación, y ¿cómo se llama? Hacer como le hacen a las películas, que las ruedan para atrás.
el crescendo, que viene, el movimiento que viene con la ruptura de cada sello, ahora alcanza un tipo de clímax, porque me está hablando que envuelve el cosmos. O sea, hay un gran terremoto, pero me está hablando que hay fenómenos en el sol, en la luna, las estrellas. Finalmente el cielo mismo se desvanece. Como un pergamino que se enrolla. La segunda parte es la reacción que estos eventos producen sobre todos los habitantes de la tierra, pero de manera especial me señala y me enfatiza o prioriza a los reyes de la tierra, a los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos. También incluye todo siervo y todo libre. Y se esconden en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y ellos exclaman, dicen de esta manera: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí hay una idea, vamos a decirlo así, que se va a desarrollar más adelante en el libro. Pero la voy a mencionar, la vamos a ver, la voy a mencionar aquí. Si alguna vez nos hemos hecho la pregunta, déjenme usar esta frase que vimos creo que la última vez, que aparece en 2 Tesalonicenses 2, donde el apóstol Pablo dice, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí el apóstol Pablo usa muchas veces el verbo apocalipsis, se traduce como manifieste o se revele, y de una manera muy sintetizada, en realidad, nos presenta toda la temática que hemos venido estudiando por varias semanas ya. Él dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. De nuevo, la idea de Dios refrenando a la figura de falta de ley, anomia, el misterio de la iniquidad. Pero resulta que el que lo detiene, el que lo refrena, el que lo contiene, la voz que sale de en medio, que le dice que no dañe el aceite ni el vino, que solo la cuarta parte de la tierra en el tercer y cuarto sello respectivamente. Él a su vez va a ser quitado de en medio. No va a haber voz de en medio que limite. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El medio va a quedar vacío. Lo que el sexto sello me está mostrando es una realidad. ¿Qué realidad viene a la existencia cuando el que está en medio, cuando el medio queda vacío? Hoy diríamos, la analogía diríamos, si Dios
si el que está manejando el vehículo suelta el timón, la creación no se sostiene. Hay un desmoronamiento hay un deshilachamiento del telar que sostiene la realidad. ¿Cuánto le debe a el mal o los malos a la presencia en la tierra de este grupito o de esta gente incógnita, sin reconocimiento, que se la pasa orando, intercediendo a los que la Biblia llama la sal de la tierra? Se ve aquí con el rompimiento del sexto sello. Si alguna vez alguien se ha hecho la pregunta, ¿cómo sería la realidad cuando el refrenador se ha quitado de en medio? Esto es lo que el sexto sello describe. Y notemos que la reacción en los labios de los que se esconden, y notemos la atribución. Ellos dicen, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Es un terror profundo que se esconden en las cuevas, que le piden a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos. Y la pregunta es, ¿hay algo intrínseco en el Cordero o en Dios que cause este terror? Nosotros encontramos en la Biblia que la primera vez que se menciona la palabra miedo sale de la boca de Adán. Dice, oí tu voz que te paseabas en el huerto, en el fresco de la tarde. Tuve miedo y me escondí. Nosotros encontramos un fenómeno similar en otros lugares. Yo quiero señalar uno particular porque creo que ilustra muy bien, nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Cuando Dios vino a hablar con su pueblo Israel, después de haberlo sacado de Egipto, él comenzó a hablar con ellos. Y la experiencia fue tan aterradora que ellos dijeron que no hable con nosotros. Solo mirarlo de lejos, estar cerca, tocar el monte, una experiencia mortal, aterrante. Sin embargo, vemos que Moisés entra a la nube, entra a donde están los rayos y truenos, entra delante de la presencia de Dios y conversan. Esto me dice que en la interacción entre Dios y los hombres, entre el Cordero que aterra a esta gente al punto tal que se mete en cuevas y le pide a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos,
no hay una actitud de parte del Cordero ni de Dios que cause, que produzca esa reacción. Para decirlo de otra manera, es el mismo Dios, son los mismos fenómenos físicos en el monte que producen en el pueblo el terror de no acercarse. Y es frente a la misma fenomenología, exactamente la misma realidad, pero Moisés entra sin ningún problema. Entonces, debemos de considerar que el terror que esta gente experimenta es el producto de su idea preconcebida acerca del Cordero y de Dios, más que un reflejo correcto de nada que trae el Cordero en sí mismo. Y esta pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es lo que se va a pasar el capítulo 7 dejándome saber. Nosotros necesitamos poder responder la pregunta de quién podrá sostenerse en pie. Porque en los labios de esta gente, la respuesta pareciese ser nadie puede. Pero todo el proyecto y el trabajo de Dios es el de garantizar que hay quienes van a estar en pie, van a sostenerse en pie. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a dedicarle unos 8 o 10 minutos a preguntas, comentarios y respuestas. Vamos a orar. Amante Dios, Padre bueno, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque nos revela con tanta claridad, nos da entendimiento, nos comunica sus asuntos. Gracias, Dios, por la belleza de la verdad que sana y restaura. Yo le pido, Dios, que su palabra permanezca en nosotros, que nosotros todos nos contemos entre los que se puedan sostener en pie ese día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, me gustaría mucho escuchar preguntas o comentarios.